Muchas gracias a los organizadores. Bueno, pues es un gusto estar acá. Yo trabajo en la UNAM, pero soy nativo de esta ciudad, en el barrio de, allá cerca de, bueno, de Embajadoras. Gracias. Pues platiquemos rápidamente de este tema. Es un tema que proviene de la psicología y les comentaré muy breve de estos antecedentes porque ustedes han oído buena parte de esto y seguramente conocen algunos aspectos. Sabemos en este gráfico una parte interesante es que cuál es la tendencia de uso del planeta, cuál es la tendencia del consumo del planeta por los seres humanos. Bueno, esta tendencia en línea casi recta pues indica que estaríamos consumiendo más de un planeta por la población actual que somos. Esto lo hemos escuchado. Si de seguir esa tendencia, nuestra huella ecológica entonces sería bastante amplia y por lo tanto tendríamos muchos problemas para subsistir en distintas áreas o grupos sociales, sobre todo aquellos que tuvieran más problemas económicos. La línea naranja que está aquí pues indica que hay una posibilidad de mejorar esa tendencia, de disminuir esa velocidad de depredación y entonces buscar una manera en la cual nos acerquemos a un sistema sustentable de vida en la que la parte biológica, la parte social, la parte económica estén más cercanas a una armonía. Bueno, sabemos que los objetivos de la ONU son precisamente esos, ¿no? Tratar de establecer una serie de patrones o alineamientos que busquen un modo de vida más sustentable. Por ejemplo, esta serie de 8 objetivos pues están planteados para el milenio, este milenio que implica buscar la erradicación de la pobreza, el hambre en sí mismo, en la enseñanza primaria a nivel universal que aún no se alcanza, la igualdad entre los sexos, el reducir la mortandad infantil, el mejorar la salud materna y también combatir las enfermedades, por ejemplo las del VIH, SIDA, malaria y otras enfermedades. Y entre los que estaríamos ubicando nuestros trabajos pues es el número 7, ¿no? La sustentabilidad del medio ambiente, así como otro objetivo es la Alianza Mundial para el Desarrollo. Sabemos que toda esta parte es importante para las organizaciones mundiales, sin embargo, a nivel ya local, a nivel de nuestros países, a nivel de nuestras ciudades, incluso a nivel de la ciudad de Guanajuato, ¿qué se está haciendo o qué tiene que ver con todo eso? Es algo que nos estamos cuestionando. Agradezco a los compañeros y han presentado cosas muy elocuentes con relación a esos tópicos, ¿no? Bueno, el punto 7, el objetivo 7 nos señala esta parte y ahí como otros indicadores más específicos o sus metas a lograr es incorporar precisamente el principio de desarrollo sustentable. Todo esto es muy teórico. Sin embargo, son obligaciones que debemos ver con cierto peso, con cierta seriedad, tratar de frenar la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, en las zonas desérticas, en las costas, etcétera, ¿no? Aumentar el abasto de agua y saneamiento en poblaciones de bajos recursos, por ejemplo, la Ciudad de México, que conozco en más de unos aspectos, pues por su recorrido, pues hemos estado viendo problemas de asentamientos desde hace mucho tiempo en las periferias, que si bien ya son más allá de los límites de la propia ciudad, están en la zona metropolitana y constituyen parte de lo que es el Estado de México, que lo rodea. Por ejemplo, aumentar y mejorar la vida, de los 100 millones de habitantes que sufren pobreza a nivel mundial. Bueno, esa es una meta que la ONU persigue. Sabemos que esto es una dificultad muy grande, pero si hay unión de esfuerzos será una realidad gradualmente. Por eso la idea de que el intercambio y la participación social sean relevantes en este caso. Nosotros como psicólogos, bueno, en el ámbito en el que nos movemos es la psicología social y ambiental, queremos transmitir una búsqueda de conocimiento y capacitar aspectos relativos a la cultura ambiental. ¿Cómo se logra esto? Actualmente hemos oído materiales que están muy vinculados a esa cultura ambiental, como la cultura en ese sentido nutricional que nos platicaron hace un rato, que es importante conocer esas cuestiones prácticas de cómo sustituir algunos alimentos.
La participación social viene a ser una estrategia indispensable desde mi punto de vista, ya que puede hacer que nosotros busquemos mayor número de redes, incrementar nuestras redes de trabajo en los distintos ámbitos en los que las realizamos. Por eso, a partir de conocer las técnicas y procedimientos, pues podremos realizar una serie de procedimientos a favor del medio ambiente. Hay una fórmula muy sencilla, muy esquemática, que nos dice que el comportamiento está en función de lo que es el ambiente natural y construido por los propios hombres, pero también de las características de la persona, ¿no? Entonces, las características de la persona son aquellas que tienen que ver con las características tanto biológicas, con lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y con lo que podemos aprender más adelante. Entonces, el ambiente incluye el entorno natural y modificado, pero las personas como tal somos muy susceptibles al cambio y también a no cambiar o a establecernos en hábitos muy arraigados. Por eso es necesario generar motivaciones muy fuertes para poder hacer esos cambios. Por ejemplo, si nosotros nos planteamos una lista pequeña de posibles conductas, de acciones a realizar a nivel doméstico, a nivel escolar, a nivel barrial, podemos encontrar algunas de ellas como interesantes o importantes, o quizá ya muchas de ellas las estemos practicando. En la primera columna encontramos la administración del consumo. ¿Qué tanto estamos aprendiendo a seleccionar productos por razones ecológicas, ¿no? Algunos productos seguramente tienen más ventajas ecológicas que otras, o menos daño al ambiente por la forma en que se producen. Algunos industriales utilizan ciertas sustancias que degradan más el entorno, por ejemplo el agua o el aire, y pues son productores sucios, podemos decir. Entonces es importante ir aprendiendo en ese sentido cuáles serían las formas en las que podemos seleccionar nuestras compras, salir a las distintas tiendas o con los productores que creamos que hacen mejor las cosas. También, pues, algo importante en este caso es ver dentro de esa lista algunos otros aspectos, como la reducción del uso del agua en la casa, en la escuela, la energía eléctrica, el consumo de gas, etcétera. Entonces vemos que hay una lista relativamente grande de posibles acciones. Sin embargo, de acuerdo a los títulos que cada una de las columnas tiene, podemos ver que unas son para administrar nuestro consumo, otras son para iniciar estas acciones si no las hemos realizado, o incrementarlas dependiendo del nivel en que se encuentren. Posteriormente también la idea es hablar del mantenimiento, es decir, no solo realizar una vez nuestra acción, sino mantenerla a largo plazo, será más claro el efecto que observemos en el ambiente. Posteriormente también debemos considerar cuáles acciones son consideradas de eliminación, es decir, que podamos quitar de nuestras costumbres o ayudar a hacerlo en otra gente, ¿no? En algunos lados, aquí mismo en Guanajuato, en algunas zonas de vivienda, pues se acostumbra, por ejemplo, quemar basura, ¿no? Y ya sabemos que hay muchos problemas con la quema de basura, ya que esta quema de basura combina muchos productos químicos, etcétera. Y bueno, en la Ciudad de México, por ejemplo, los tiraderos al aire libre fueron dominantes, había toda una calzada enorme donde se mantuvo ese tiradero en Ciudad Nezahualcóyotl, que es periférica a la Ciudad de México, quizá abarcaba más de 1 kilómetro de una montaña de basura, que todos los días llegaban los camiones a depositar ahí su basura. Gradualmente se ha ido llenando, ahora la intención es darle un uso diferente y bueno, aunque ustedes no lo hayan visto o quizá se hayan dado una vuelta, sobre de esos terrenos que fueron basura se ha estado construyendo edificios, por ejemplo hospitales y escuelas. Ahí hasta cierto punto tiene una cierta etapa de desarrollo, sin embargo la basura del todo no se ha eliminado, el manejo del gas que se emite de la basura tiene que ser tratado, etcétera. Entonces hay un cierto riesgo, pero dada la necesidad de espacio en la zona metropolitana, esos espacios donde se construyeron esos edificios,
pues albergan una gran cantidad de basura, ¿no?, antigua. En otros casos pues se han convertido en parques, se abandona el tiradero, después se recubre con ciertas capas para sembrar después vegetación. Aún así, bueno, pues todavía representan un cierto peligro, sin embargo, pues ese es el problema, ¿no?, que estamos viendo en la ciudad cuando se va creciendo desmedidamente. Si hiciéramos una autoevaluación, los psicólogos somos dados a hacer pequeños tests o grandes tests o pruebas psicológicas, suponiendo que hiciéramos una autoevaluación, ¿con qué frecuencia realizas las acciones siguientes? Por ejemplo, cualquiera de ustedes, alguien me puede contestar si separa los residuos. ¿Alguien dice que sí o que no? Ajá. Alguien puede comentar si hace una disminución racional del agua en domicilio. Bueno, en Guanajuato sabemos que dependemos de las presas en gran medida y que eso pues es muy importante. Se reforesta, en este caso es importante reforestar y hacerlo constantemente, ¿no? Entonces, podemos hacer una lista muy larga, ¿no?, en ese sentido. Pero, por ejemplo, compras innecesarias. ¿Qué tanto realizamos compras innecesarias? Ahí podríamos decir qué es necesario y qué es innecesario, pero seguramente llegaríamos a algún acuerdo y encontraríamos la posibilidad de seleccionar algunas conductas que nosotros mismos podemos cambiar en nuestra vida diaria, o bien ya en grupos. Por ejemplo, estos niveles de acción podrían causar un impacto importante, quizá en el nivel personal, quizás en el nivel social, con la familia o con amigos y algún grupo o comunidad. Pero también en ese nivel, pues encontramos que puede uno utilizar algunas estrategias psicoambientales, les llamamos así porque tiene la combinación de esos dos aspectos, pero pues dependemos mucho de lo que se va investigando en otras disciplinas como la biología, como la ingeniería química, etcétera, para saber cuáles son los mejores resultados de algunos productos, de algunas estrategias. Sin embargo, las estrategias o procedimientos psicosociales que se aplican ahí a nivel individual o grupal, pues tiene mucho que ver con un uso sistemático de las técnicas de psicología. Bueno, no sé si le podrían aquí poner escape para ver esta imagen un poco más grande de la hoja que incluí ahí, para observar algunas etapas del proceso. Bueno, ahí en esta hojita, en un artículo pusimos una serie de pasos de un modelo de trabajo, que es un modelo práctico de trabajo para promover dentro de una campaña acciones proambientales, ¿no? ¿Sí se puede? Ok, sí, nada más aumentarle aquí por favor el tamaño lo más posible a que se lea. Y hay así más o menos, bueno, ¿cuáles son esas etapas por las que se sugiere pasar? Nosotros, si queremos trabajar desde una perspectiva de trabajo ya disciplinario, generalmente lo que intentamos hacer es trabajar por una secuencia ordenada de pasos que nos lleve a un resultado efectivo, porque es muy probable que si lo hacemos de manera irregular tengamos más fallas de las normales, ¿no? O sea, no se trata tanto de intentar realizar las acciones por solo motivación, sino con alguna serie de elementos que nos puedan ayudar y que, como todos sabemos, pues son soluciones de problemas, ¿no? Entonces, en una primera instancia, por ejemplo, el primer punto nos indica que habría que detectar las necesidades. ¿En dónde? En una población, en un domicilio, en una escuela, y de ahí pasar a definir lo que son nuestros objetivos para aplicar algunas estrategias de tipo psicosocial. Pueden ser importantes, por ejemplo, nada más para no pasarme del tiempo, la idea es definir el problema a incidir, establecer las características de estas acciones a incidir y modificar posibles barreras de la conducta. Muchas veces sabemos que en términos de lo que hacemos nosotros nos falta información o hay ciertas barreras que se interponen en el camino. En el plantel, en las escuelas, muchas veces cuando se quiere implementar un sistema de separación de residuos, con ciertos detalles como orgánico e inorgánico, suele suceder que tenemos que congeniar con los servicios de la escuela porque ellos no quisieran hacer la tarea de la separación o estar dividiendo los objetos ya separados por la población
y guardarlos en ciertos espacios. Lo más sencillo que se hace en las escuelas es recoger todo junto y llevarlo a un depósito para que pase el camión. Pero ya cuando se instala un sistema de separación dentro de las escuelas, uno tiene que establecer los vínculos con el sistema de la escuela que está utilizando ello, y obviamente hay cuestiones sindicales, hay cuestiones de trabajo en donde a veces no está planteada la tarea que requiere la separación de residuos y su manejo posterior. Bueno, en un segundo punto necesitamos saber el desarrollo del programa, cómo trabajar esas etapas. Aquí brevemente vamos a platicar que se refiere a la disposición e intención, tratar de promover esa disposición o intención en la población residente, en la población interesada, y de ahí pues fortalecer un término que aquí manejamos como autoeficacia, es decir, un sentido en el que nosotros nos veamos comprometidos a que realmente podemos hacer las cosas y resolver los problemas, que no creamos que las cosas van a estar dadas por el azar, ¿no?, sino por las acciones que nosotros realizamos. En ese sentido, la siguiente parte es el desarrollo de habilidades. Entonces, digamos que vamos gradualmente siguiendo esta serie de pasos para llegar a un resultado más efectivo. Obviamente se necesita el compromiso social que está ahí planteado dentro del plan o estrategia, y por último, pues el plan piloto y su evaluación. Entonces, digamos que se parece realmente a un proyecto de investigación o a un proyecto práctico de la escuela, pero lo podemos llevar a otros escenarios ya no tan escolares o fuera del entorno escolar. La que sigue, por favor. Sí, la que sigue. Bueno, entonces, resumiendo, entonces, ¿cuál es la meta de cambio a alcanzar? Es de tipo cognitiva, es emocional, es social participativa, es conductual, qué características tiene, todo esto será importante, y sobre todo el último aspecto, que definamos cuáles son las metas a lograr. Podemos decir que es la separación de residuos, y podemos decir que se trata de utilizar la bicicleta, como nos platicó el doctor Eduardo, pero finalmente, ¿cuáles son las metas? Si esto lo queremos promover, tenemos que ver si es viable encontrarlo a corto plazo. Entonces, hay muchas preguntas que nos podemos hacer como estas, ¿no? Para dar en el blanco, pues tienen que ser aspectos muy específicos, evaluables, es decir, cuánta gente queremos que ande en bicicleta o cuántos podemos andar en bicicleta en la ciudad de Guanajuato, o en la ciudad de León o en ciertas zonas, y dejar el auto. ¿Es alcanzable en un año? ¿Es alcanzable en 3 meses, en 2 días? ¿En cuánto tiempo? ¿Son realistas en el sentido de que la gente quiera participar en esas actividades? ¿O dice, bueno, pues es que yo no puedo, tengo que cargar con el bebé la mochila de la escuela, etcétera? Entonces a lo mejor pues la bicicleta sí me sirve, pero lo veo muy peligroso. En fin, hay varias cosas, ¿no? Bueno, esta evaluación inicial que siempre se tiene que hacer implica observar con detalle dónde vamos a trabajar, llevar notas, tomar medidas, hacer escalas, etcétera, lo que estábamos platicando, como lo mencionan ahí. Y bueno, pues la fotografía y el video es esencial, ¿no?, para tomar datos de esa información. Podemos hacer un plan muy personalizado para dirigirlo a nosotros o tratar de buscar mayor participación colectiva, pero siempre con la idea de problematizar, generar una agenda de trabajo, desarrollar ese plan con las etapas como el ejemplo que di, y obviamente siempre estar evaluando para poder reflexionar si estamos logrando o no las metas. Entonces esa evaluación es sistemática, desde que se empieza el proceso tiene que seguir hasta que va uno terminando, ¿no? Entonces los escenarios son muy diversos. Para el punto de vista de los científicos sociales, pues esta es una forma en la cual puede ingresar a distintos escenarios, pero obviamente con la venia, con la autorización y con el interés de todos los participantes en cada uno de estos. Sin embargo, también podemos decir que es viable entrar a ciertos ecosistemas fuera de la ciudad, en donde podamos participar con, por ejemplo, pescadores o leñadores, etcétera, en donde se pueda discutir las temáticas y quizá generar una agenda de trabajo también. Entonces, bueno, hay una lista muy enorme de técnicas que podrían ser útiles, pero siempre también tenemos que valorar cuáles son las más adecuadas para el caso. Por ejemplo, la forma persuasiva, que se utiliza mucho para vendernos cosas,
pues también se puede usar para evitar comprar cosas innecesarias, ¿no? Entonces, eso es una modalidad importante. La retroalimentación es importante en el sentido de que digamos, bueno, estamos logrando los cambios, la población en la que estamos trabajando, nosotros mismos estamos reduciendo lo que queríamos reducir de energía eléctrica o de consumo de papel, pues ahí lo podemos ver. ¿Y cómo saberlo? Generalmente a través de hacer anotaciones y registros, ¿no? Aquí hay otras más. El compromiso y la autoeficacia serían esenciales, porque siempre con la idea de que podamos hacer un compromiso entre nosotros, con alguien más y con los grupos. Bueno, el seguimiento, pues son las etapas que comentábamos: la compilación de información, el avance hacia las metas, los ajustes y el trabajo en equipo. Siempre podrán ser etapas necesarias, pero pues en resumen, si nosotros queremos trabajar más estos proyectos, lo hemos trabajado con algunas cuestiones de residuos, con energía eléctrica, con el uso de automóvil y recientemente con la adquisición o la reducción de la adquisición de teléfonos celulares por las consecuencias que tienen. Entonces, bueno, mucho de esto se pretende aplicar. Creo que pues la invitación es que pues sí podamos colaborar con otros compañeros y equipos haciendo proyectos muy prácticos en la comunidad y también de investigación psicosocial o psicoambiental. Bueno, pues eso es todo lo que por el momento tenemos. Les comparto el correo si gustan mandar algún mensaje, comentario. Y tenemos un libro disponible en red, si lo gustan recibir, pues nos pueden mandar su correo y entonces ya se los reenviamos. Tiene un peso aproximadamente de 8 megabytes. Gracias.